Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Méndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 287 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Macabeos, capítulo 6, del libro del Eclesiástico, capítulo 16 al 18 y el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículos del 17 al 21. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Macabeos, capítulo 6. Fin de Antíoco. El rey Antíoco recorrió las regiones del norte cuando se enteró de que Elmaída, en Persia, era una ciudad famosa por su riqueza en oro y plata, y había en ella un templo riquísimo, con armaduras de oro, corazas y armas que habían dejado Alejandro, hijo de Filipo, rey de los Macedonia, primer rey de los griegos. Fue e intentó apoderarse de la ciudad y sacarla, porque no pudo, porque las ciudades se enteraron de sus planes y se salió contra él para atacarlo. Antíoco tuvo que huir, contrario, para regresar a Babilonia. Entonces en Persia le llegó la noticia de la derrota que había sufrido el ejército enviado a Judea, que Licia, aunque había ido con un ejército poderosísimo, había sido puesto en la fuga, y en lo que los judíos habían reforzado las armas y el abundante botín tomado de los ejércitos vencidos, que había derribado el altar sacrílego levantado por él sobre el altar de los holocaustos que está en Jerusalén, y había rodeado el templo de altas murallas igual que antes, así como en las ciudades de Bet-sur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír esto se aterró, se conmovió profundamente y cayó enfermo en cama con una gran depresión, porque las cosas no le habían salido como querían. Así que estuvo muchos días profundamente deprimido, dándose cuenta de que se había a morir. Llamó a su amigo y les dijo: «El Señor ha huido de mis ojos y mi corazón desfallece de angustia. Me pregunto, ¿a qué estado de tribulación ha llegado y en qué mar de tristeza me encuentro yo, que era feliz y amado cuando era poderoso? Ahora me acuerdo de los males que hice en Jerusalén, de los objetos de plata y oro que robé y de los habitantes de Judá que exterminé sin motivo. Por eso me he vendido tan desgracia y muero de tristeza en tierra extraña». Llamó a Filipo, uno de sus amigos, le nombró el jefe de su reino y le dio la corona y el manto del anillo, con el encargo de educar a sus hijos, Antíoco, y prepararlo para el reino. Antíoco murió ahí en el año 159. Al enterarse de la muerte del rey, Lisias proclamó rey a su hijo Antíoco, al que había educado desde niño, y le llamaron Eupator. La guerra entre Lisias y Judas. La guarnición de las ciudades bloqueó a los israelitas en torno al templo, y perjudicándolos en todos los medios y favoreciéndole a los paganos, Judas resolvió acabar con ellos y convocó a todo el pueblo para cercarlos. Se reunieron y los cercaron en el año 150. Construyeron las ballestas y máquinas, pero algunos de los sitiados consiguieron romper el cerco. Se juntaron otros israelitas renegados y fueron a decirle al rey: «¿Cuándo irás a hacer la justicia al vengar a nuestros hermanos? Nosotros nos sometimos a tu padre, obedecimos sus órdenes y observamos sus leyes. Por eso nos ha sitiado nuestros compatriotas. Han matado cuanto de nosotros han encontrado y se han apoderado de nuestros bienes. Y no solo nos has atacado a nosotros, sino también a los que vivían en tus territorios. Ahora atacan la ciudadela de Jerusalén para conquistarla, y han fortificado el templo y la ciudad de Bet-sur. Si no te apresuras a detenerlos, harán cosas peores y no podrás pasarlos». Al oír esto, el rey se enfureció y convocó a sus amigos y a los jefes del ejército y a los caballería. De los otros reinos y de las islas mediterráneas llegaron tropas mercenarias. Había 100,000 soldados de infantería, 20,000 de caballería y 32 elefantes adiestrados para la guerra. Atravesaron Edomía, acamparon delante de Bet-sur y la atacaron durante muchos días con máquinas de guerra. Pero los sitiados salieron y la encendieron, lucharon valientemente. Judas levantó el sitio de la ciudadela y fue a acampar en Bet-zacare, frente al campamento del rey. El rey se levantó de madrugada y mandó a su ejército avanzar rápidamente hacia Bet-zacare. Sus tropas se apoderaron para el ataque y tocaron las trompetas. Los soldados dieron de beber a los elefantes zumos de uvas y moras para excitarlos a la lucha. Repartieron los animales entre los batallones, poniéndolos de cada elefante 1,000 hombres,
una coraza de malla y yermos de bronce en la cabeza, y 500 de sus mejores caballos rodeaban siempre al animal. Unos y otros seguían los movimientos del elefante y estaban cerca, sin separarse de él. Cada elefante llevaba una torre salida de madera, bien protegida y sujeta con cinchas, y cada torre 4 guerreros en la que las guiaba. El resto de la caballería iba a los 2 alas del ejército para atemorizar al enemigo y proteger los batallones. Cuando el sol se reflejó en los escudos de oro y bronce, resplandecieron las montañas con su reflejo y reverberaron como antorchas. Una parte del ejército del rey se distribuyó a la cumbre de las montañas y otra en la llanura, avanzando todo con paso seguro y ordenadamente. Los que oían el estruendo de aquella multitud con marcha y el ruido de las armas se echaron a temblar, pues el ejército era numeroso y fuerte. Judas se acercó con su ejército y atacó. Cayeron 700 hombres del ejército real. Eleazar, apoderado Abraham, vio un elefante protegido con una coraza regia que sobresalía entre los demás y, suponiendo que sería el del rey, entregó su vida para salvar a su pueblo y conquistar la fama inmortal. Corrió con valentía hacia el elefante a través del batallón y, matando a la derecha e izquierda, le quisieron que todos se apoderaran de él. Se puso bajo el elefante y clavó la espada y lo mató. Pero el elefante se desplomó sobre él y lo aplastó. Los judíos, y al ver la fuerza del rey y el ímpetu de su ejército, se retiraron. El ejército real los persiguió hasta Jerusalén, y el rey acompañó con sus intenciones de invadir Judea y el monte Sión. Hizo las paces con los de Bet-Sabur y salieron a la ciudad porque no tenían víveres para aguantar el cerco, pues era año de descanso sabático para la tierra. De este modo, el rey se apoderó de Bet-Sabur y se puso una guarnición para defenderla. Durante muchos días acampó ante los templos y puso ahí batallas, máquinas, lanzafuegos, catapultas, escorpiones y ondas. Los judíos construyeron también máquinas contra el enemigo y lucharon durante muchos días, pero no tenían víveres en los almacenes para hacer el año sabático, porque los israelitas que habían llegado a la Judá huyeron de los paganos y habían consumido las reservas. Quedaron pocos hombres en el templo, pues el hambre obligó a los demás a dispersarse por el país. Lías se enteró de que Filipo, a quien el rey Antíoco había encargado de educar a su hijo Antíoco y a prepararlo para que fuera rey, había regresado a Persia y medio en el ejército del rey e intentaba hacerse con el poder. En vista de ello, se dio prisa en regresar diciendo al rey y a los generales de ejército y a los soldados: cada día somos menos, escasean los víveres y en lugar de sitiar en fuerte, los unimos en el reino nos quieren con urgencia. Hagamos la paz con los judíos, impacto con su nación. Dejémoslo vivir según su ley como antes, pues se han rebelado contra nosotros y han hecho todo lo que porque hemos abandonado su ley. La propuesta agradó al rey y a los jefes. Enviaron mensajeros a negociar la paz con los judíos y estos la aceptaron. El rey y los jefes confirmaron el tratado con juramento y sitiados salieron a la fortaleza. Pero cuando el rey entró en el monte Sión y vio las fortificaciones, quebrantó el juramento y mandó a destruir el muro que lo cercaba. Luego partió a prisa y regresó a Antioquía y se encontró con Filipo, que había apoderado de la ciudad. Luchó contra él y lo conquistó la ciudad por la fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado esta guerra, este momento en donde pues el rey pagano y el pueblo judío están luchando por Jerusalén, pero es importante cómo es que esta guerra a lo mejor le da también sentido de nacionalidad al pueblo de Israel. ¿Cómo es que nosotros tenemos esa personalidad de ser el pueblo elegido por Dios? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Macabeos, pasemos ahora al libro del Eclesiástico, capítulo 16. Errores que Dios castiga. No seas un gran número de hijos inútiles, ni te alegres de tener hijos malvados. Aunque tengas muchos hijos, no te alegres si no tienes temor al Señor. No confíes en que vivan mucho, ni pongas tu esperanza en su número, pues más vale 1 que 1000, y morir sin hijos que tenerlos impíos. Un solo hombre inteligente
puebla una ciudad, pero la raza de los perversos se verá destruida. Muchas cosas como estas vinieron a mis ojos y aún más grande vieron mis oídos. En la asamblea de los pecadores prendió el fuego y la ira de Dios se encendió contra la nación rebelde. Dios no perdona a los antiguos gigantes ni rebelaron confiado en su fuerza. No perdonó a los conciudadanos de Lot, a los cuales despreció por su soberbia. No tuvo piedad de la nación condenadas, sino que las exterminó por sus pecados. Tampoco se apiadó de los 700,000 de a pie, a quien perecieron por su terquedad. Aunque solo hubiera un rebelde, difícilmente caería sin castigo, pues el Señor no puede enojarse y compadecerse. Él perdona con langüeza y castiga con rigor. Tan grande como sus misericordia es su castigo y juzga al hombre según su obra. No deja escapar al pecador por su presa ni frustra la paciencia del piadoso. Prepara un lugar a quien le hace limosna, cada uno recibe según sus obras. Dios siempre presente. No digas: me esconderé al Señor, ¿y quién se va a acordar de mí allá arriba? Pasaré inadvertido entre tanta multitud, pues ¿quién soy yo en la inmensa creación? El cielo y los cielos altísimo, el abismo y la tierra se estremecen cuando Él los visita. Las montañas y los cimientos de la tierra se llenan de terror cuando Él los mira. Pero el hombre no reflexiona sobre esto y piensa que nadie conoce su conducta. La tempestad sobreviene sin que el hombre se dé cuenta, y casi todo lo que en ella sucede permanece en el misterio. ¿Quién anunciará la obra buenas? ¿Quién puede esperar de ella si Dios no se ha olvidado de su alianza? Así razona el hombre falto de sentido, y el necio, el perdido sobrepiensa en sus estupideces. Dios gobierna la creación. Escuchen, hijos, aprendan la ciencia, pon atención a mis palabras. Te corregiré con moderación, te daré a conocer la ciencia con precisión. Cuando el principio creó Dios su obra y una vez hecha las asignó a un lugar, ordenó para siempre sus obras desde sus orígenes y todas las edades. No sufren hambre ni fatiga y nunca interrumpe su tarea. Ninguna choca con la obra, nunca desobedece sus palabras. Después el Señor se fijó en la tierra y le llenó sus bienes. Lo cubrió con toda clase de vivientes y todo retornará a ella. Capítulo 17. Formó el Señor al hombre de la tierra y hallólo querer regresar de nuevo. Asignó a los hombres días y tiempo limitados, pero en sus manos tocó cuando existía en la tierra. Los revistió de una fuerza como la suya y la creó a su imagen. Hizo todos los vivientes les temieran para que dominaran sobre las fieras y aves. Les formó lenguas y ojos y oídos y les dio un corazón para pensar. Dio ciencia e inteligencia y les dio en conocer bien y el mal. Les infundió su propia luz para mostrarles la grandeza de sus obras. Así alabará su nombre santo y proclamando la grandeza de sus obras. Les concedió además conocimiento y una herencia le dio la ley de la vida. Estableció en ellos una alianza eterna y le manifestó sus decretos. Vieron con sus ojos la grandeza de su gloria y por sus oídos oyeron su voz majestuosa. Él les dijo: cuídense de la práctica del mal, les dijo mandamientos en relación al prójimo, misericordia y justicia. Ante Dios está siempre la conducta del hombre y nada se oculta a sus ojos. Al frente de cada pueblo puso un jefe, pero Jerusalén es la porción del Señor. Cuando el hombre hace es para Dios. Claro, como el sol y sus ojos observa siempre su conducta. No se le oculta su maldad y todos sus pecados están ante el Señor. Él tiene que grabar la limosna del hombre y guardar el favor como las niñas de sus ojos. Un día se levantará para recompensarlo y dará a cada uno su merecido. A los que le arrepienten le permite regresar y consuela a los que han perdido la esperanza. Llamada al arrepentimiento. Conviértete al Señor y abandona el pecado. Ora en su presencia y deja de ofenderlo. Regresa al Altísimo y apártate de la maldad. Desprecia la iniquidad con toda tu alma, pues ¿quién alabará al Altísimo en el abismo si los vivos no le rinden homenaje? El muerto, como quien ya no existe, ignora la alabanza. Solo el vivo y el sano glorifican al Señor. Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que convierten a Él. El hombre no puede abarcarlo todo, pues el ser humano es inmortal. ¿Hay algo más brillante que el sol? Pues también se eclipsa. Lo que es carne y sangre solo concibe el maldad. Dios para revisar el gesto de los cielos y los hombres solo son polvo y ceniza. Capítulo 18. Compasión de Dios por la debilidad del humano. El que vive eternamente lo creó todo por igual. Solo el Señor puede llamar justo.
¿Han ido ni anunciar sus obras? ¿Quién descubrirá sus maravillas? ¿Quién puede medir la grandeza de su majestad? ¿Quién puede narrar sus misericordia? No se puede quitar ni poner nada, ni le puede descubrir las maravillas del Señor. Cuando el hombre termina, en cuando empiece y al detenerse cada uno perplejo. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué sirve? ¿Qué bien y qué mal es capaz de hacerlo? Los años del hombre están contados, y son muchos si llegan a ser 100. Una gota del mar grande de arena, esos son sus pocos años junto a la eternidad. Pero el Señor es paciente con los hombres y derrama sobre ellos su misericordia. El Señor ve y se breta el final de los hombres es miserable, por eso los perdona una y otra vez. La compasión del hombre se limita a su prójimo, la del Señor llega a todo viviente. Él castiga, corrige, enseña y conduce como hace un pastor con su rebaño. Se compadece de los que aceptan su corrección y buscan cumplir sus condiciones. Generosidad. Hijo, no acompañes tus favores con críticas ni tus obsequios con palabras hirientes. No calme el rocío del calor ardiente. Así una buena palabra vale más que el obsequio. ¿Acaso no vale más una palabra que un regalo? Pero el hombre caritativo sabe unir las dos cosas. El necio no hace nada con dirigir su reproche. El don del envidioso hace llorar. Precaución. Antes de hablar, instruye. Antes de caer enfermo, cuídate. Antes de juzgar, examina tus mismo. Y cuando el Señor te pida cuentas, encontrarás perdón. Para no caer enfermo, humillante. Y pecas arrepintiéndote. Cumple tus promesas y vive a su tiempo. No espera la muerte para ajustar tus cuentas antes de prometer algo a Dios, pidiéndole bien y sacar al hombre que tiene el Señor. Ten presente la ira de los últimos días, la hora de la venganza cuando Dios esté ausente. Cuando vivas en abundancia, piensa en los días de escasez. Cuando seas rico, recuerda la pobreza y la miseria. Como corre el tiempo en las mañanas y a la tarde, así para todos veloz ante el Señor. El sabio anda en todo preventido y procura no caer cuando llega la tentación. El hombre sensato conoce la sabiduría y alabará lo que lo cuenta. Los que hablan con prudencia se hacen sabios y derrama como la lluvia acertados proverbios. Autodominio. No dejes arrastrar por tus pasiones y refrena tus deseos, ni te concedas tomar tus caprichos, será motivo de burla para tus enemigos. No te aficiones a una vida placer, ni dejes dominar por él. No te arruines blanqueándote dinero prestado, aunque no tienes nada en el bolsillo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar el libro eclesiástico, nos recuerda toda la importancia que tiene el conocer nuestro corazón. Meditemos la palabra de Dios que hemos escuchado. Habiendo meditado el libro del eclesiástico, pasamos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 22, versículos del 7 al 21. Escucha y haz caso de las palabras de los sabios, pon atención a mis enseñanzas. Te serán gratas si las guardas dentro y no tendrás apuro en tus labios. Para que pongas tu confianza en el Señor, te vas a instruir hoy. Te he escrito 30 enseñanzas en las que hay consejos sabios, para que pueda conocer la verdad y dar razón en ella a quienes preguntes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, enséñanos y sobre todo acompáñanos en nuestro camino. Que ninguna vez caigamos en el obstáculo y mucho menos nos quedemos en la derrota. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más de la palabra de Dios, esperando que podamos ir personalizando todo viendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.